Bueno, ya los vieron en esas imágenes los candidatos a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum de la expresión política Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Gálvez de la coalición derechista Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano sostuvieron este domingo el primer debate rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio aquí, en este país, en México. Ahí está, pues, ese hermosísimo país, que por cierto, esto es lo que le queda, porque gran parte del territorio mexicano se lo robó Estados Unidos hace tiempo. Dicen que es más territorio del que tiene. Imagínense ustedes que hubiera sido de México si no hubiera perdido por la invasión estadounidense ese territorio. Los aspirantes presentaron sus propuestas y proyectos para México en áreas como salud, economía, seguridad nacional y protección ambiental, entre otros temas. En México, entonces, continúa la cuenta regresiva para la celebración del proceso electoral del próximo domingo 2 de junio, donde participarán 32 entidades. Veamos qué se elige en esta jornada. Pongan atención. Durante estas elecciones se ponen en juego 19.746 cargos locales y 629 cargos federales que incluyen la presidencia de la República y acto seguido el gobierno verá actualizado la mayoría de sus puestos, según lo indicado por el Instituto Nacional Electoral. También se renuevan las bancadas del Congreso Federal con elección de 128 senadores y 500 diputados. A nivel local serán 9 las entidades que renovarán sus gobernaturas. A su vez, se renovarán los siguientes cargos locales: 1.803 presidencias municipales, 1.973 sindicaturas, 14.160 regidurías, 160 concejalías y 431 cargos auxiliares. En otras palabras, va a haber trabajo para bastante gente por lo que estamos viendo, casi 20.000 personas. Pero antes de profundizar en este tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos de nuevo a contextualizarla. Ahí está. Este domingo 7 de abril se realizó el primer debate entre candidatos presidenciales para las elecciones generales que se realizarán en México el 2 de junio. Lo que pase en esos comicios será determinante para Latinoamérica, pero ¿qué tendrán los mexicanos después de estas elecciones? Una opción es retorno al pasado. Otra opción es profundización de cambios. Una tercera opción, una nueva opción. Y cuarto, injerencia de Estados Unidos. No se descarta esa opción. Si no has participado aún, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando en torno a este tema. Como es costumbre en nuestro programa, profundizamos los temas con gente que está más cerca de la información, convive con los hechos y nos permite entonces aproximarnos un poco más a la realidad. Por eso vamos a conversar con Ricardo Domínguez Guadarrama, que es analista político e investigador de la Universidad Nacional de México, la UNAM, quien nos acompaña desde Quintana Roo, México. ¿Cómo estás, amigo Guadarrama? ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? Vamos a ver, parece, o tenemos mucho delay que llaman, o no está escuchando. ¿Cómo está, amigo Guadarrama? ¿Me escucha? Ricardo Domínguez. Bueno, Ricardo Domínguez, mientras tanto estamos viendo algunas imágenes de la señora Sheinbaum, que es justamente la candidata que opta por repetir en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a decir, Ricardo Domínguez me está escuchando. ¿Me escucha, Ricardo? No, lamentablemente Ricardo Domínguez no nos está escuchando. Por lo pronto vamos a seguir nosotros presentándoles algunas ideas, porque los ejes principales durante el primer encuentro fueron, en este debate, salud, educación, corrupción y transparencia, no discriminación y grupos vulnerables y violencia de género. Por ejemplo, la candidata Claudia Sheinbaum del oficialismo, es decir,
representa, como quien dice, la continuación de Andrés Manuel López Obrador, progresista, el grupo Morena, se compromete a consolidar los proyectos estratégicos legados por Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, por ejemplo, que es muy importante, el interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, así como la modernización de las 6 refinerías y las plantas hidroeléctricas. Por su parte, Xochitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, la principal propuesta de la oposición en materia de seguridad es retirar a las Fuerzas Armadas de obras y de funciones de carácter civil para enfocarlas en la lucha contra el crimen organizado. Mientras tanto, el tercer candidato, el único hombre de la contienda, Jorge Maínez, del Movimiento Ciudadano, apuesta a la desmilitarización del país, la autonomía del Poder Judicial, la seguridad ciudadana con enfoque en género y derechos humanos, también la reforma a las fiscalías y regular el consumo del cannabis, es decir, lo que conocemos como la marihuana. Bien, vamos a revisar entonces a ver si ahora Ricardo Domínguez Guadarrama nos está escuchando, como les dije, analista político, investigador de la Universidad Nacional de México y nos acompaña desde Quintana Roo, desde ese país. Ricardo, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Sí, perfecto, ahora sí, muchas gracias. Sí, teníamos un inconveniente con la comunicación, pero bueno, ya te rescatamos porque nuestro interés es que estés con nosotros, porque además estamos en vivo, por eso pasan estos detalles técnicos a veces. Ricardo, sería bueno que nos ilustraras un poco como mexicano qué es lo que hay en el ambiente, en el escenario electoral de tu país, en qué contexto se desarrollan las elecciones, qué significa pues este proceso electoral. Vemos que es una elección directa, ¿verdad? No pasa por segunda vuelta, ni nada parecido a lo que hacen en Estados Unidos con los colegios electorales, sino que vamos directo. El que saca 50% más uno, listo. O el que saca mayoría, ¿no? Saca mayoría absoluta, es presidente. Cuéntanos, ¿cuál es el escenario? Bueno, aquí tenemos efectivamente elecciones directas. Gana el que más votos obtiene, sin importar cuánta de la población vaya a votar. No tenemos la obligación de ir a votar, es un acto completamente voluntario. Cerca de 98.9 millones de mexicanos están citados a las urnas el 2 de julio y es una de las elecciones más grandes en la historia del país. Se están disputando 20.780 cargos. Entre ellos, pues el más importante es la presidencia de la República y por otro lado tenemos la elección de 500 diputados, 300 por mayoría relativa, es decir, diputados que van a alcanzar un número de votos que les puede dar posibilidad de alcanzar una curul, y 200 más por representación proporcional, es decir, es una lista de candidatos que cada partido pone y que en función de los votos generales que tiene ese partido, pues tendrá oportunidad de incluir a sus candidatos que no son puestos a votación, sino que son de entrada directa por el número de votos que cada partido logra. Por el otro lado, se van también a elegir 128 senadores, 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría y otros 32 por representación proporcional, es decir, directamente de acuerdo con el número de votos que sus partidos alcancen. Ahora, ¿en qué contexto se están desenvolviendo estas elecciones en México? Pues lo primero que hay que decir es que hay una visión que pretende desde la derecha ser entendida como una división del voto, como si estuviera segmentado el voto, haciéndonos creer que la población mexicana, que los electores están divididos por partes iguales en las dos propuestas generales que se están haciendo desde la derecha con Xochitl Gálvez, que está representando al PRI, al PAN y al PRD. Son tres partidos políticos que se han caracterizado en los últimos años. En el caso del PRI y el PAN, pues desde la derecha centro y ahora se han corrido más hacia la derecha. Y el PRD, que en algún momento, cuando inicia en 1988, tenía un sesgo de izquierda, pero que se ha ido desdibujando y se fue desdibujando con el paso del tiempo hasta ser socio ahora de la derecha. Y por el otro lado tenemos
otro proyecto de nación que tiene que ver con una visión más progresista de izquierda, encabezada por Claudia Sheinbaum, que fue jefa delegacional del Distrito Federal de la capital mexicana, que es correligionaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. También es representante del Partido del Trabajo, que ha sido muy consistente en su posición de izquierda, y acompañada por el Partido Verde, que, digamos, ha estado un poco trabajando con esta ala de política en México en los últimos años. Ahora, está el Partido del Movimiento Ciudadano, con Maynes ahí, es un partido que le ha costado mantenerse, sin embargo tiene por lo menos 2 gubernaturas de las 32 que tenemos en el país, y eso le da cierta presencia minoritaria, muy minoritaria por ciento, pero que también está jugando en este proceso. Y pues es un partido que está, digamos, coqueteando con algunas propuestas de los dos lados, aunque se recarga más hacia la derecha. En resumen, lo que quiero decir es que en México lo que estamos viviendo es la propuesta de 2 proyectos, uno que tiene que ver con la derecha y el neoliberalismo, rescatarlo, y por el otro, la profundización de un gobierno progresista que inició en 2018 con el presidente actual. Ricardo. Entonces se trata de... Sí. Sin apasionamiento ninguno, no sabemos cuál es tu tendencia, digamos, en este escenario electoral, pero ¿cuál es la perspectiva que hay? ¿De que se mantenga entonces la propuesta de Morena o existe la posibilidad de que regrese a la derecha? Porque como hemos visto lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado en otros lugares, entonces uno se pone como quien dice a la defensiva, a la expectativa, por decirlo de alguna manera. No, sin ningún tipo de apasionamiento y más bien recargado en lo que han sido las últimas 2 elecciones. En México ha habido muchas estadísticas, muchas encuestas, y últimamente salieron 2 que recogen todo el resto que se ha hecho en el país, y las 2 le dan una preferencia de 15 o 20 puntos por ciento a la candidata oficial, a la candidata de Morena. Entonces, son números contundentes que están más allá de cualquier tipo de interpretación. Y por el otro lado, como mexicano y el ambiente político que tenemos, también te puedo decir, sin ningún tipo de apasionamiento, que la mayoría de la población mexicana está muy contenta, yo la veo, y está comprometida con el proyecto del presidente actual. Entonces, si tú incluso cualquiera puede revisar Ricardo, la prensa nacional. Recuérdame, ¿quién fue el que dijo México tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? Recuérdame, ¿quién fue el que dijo eso? En el periodo de Díaz, Porfirio Díaz, fue cuando un poco estuvo diciendo esto. Y sí, o sea, la influencia de los Estados Unidos es innegable, ¿no? Apostándolo. Incluso el presidente mismo ha estado denunciando que el gobierno de Estados Unidos está financiando una organización de estas llamadas civiles, y una organización que se ha encargado de estar pagando spots y de estar metiendo esta idea de que posiblemente en México vaya a haber un fraude, de que las cosas se están haciendo mal, que la inseguridad está desbordada, etcétera, ¿no? Entonces la influencia de Estados Unidos también es una realidad que se vive en el país, pero a pesar de todas esas campañas, las encuestas siguen demostrando una tendencia clara hacia la doctora Claudia Sheinbaum. Bien, Ricardo, entonces tú crees, está descontado entonces que el pueblo mexicano no va a caer en la provocación de alguna situación que los Estados Unidos plantee. Si, por ejemplo, hay una situación donde Estados Unidos proponga como, digamos, alternativa, ¿tú crees que aún así el pueblo mexicano va a seguir adelante con su proyecto de Morena? Yo lo creo, más allá de cualquier apasionamiento, yo creo que va a ganar, apunta todo a que va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum, a menos de que pasara algo extraordinario, que no creo que suceda. Bien, Ricardo, entonces muy agradecido por tu participación, Ricardo Ramírez Guadarrama, ha sido muy útil tu apreciación, vamos a seguir con el programa y te esperamos para una próxima oportunidad porque esto, bueno, hasta junio, ¿no? Y después de junio vamos a seguir hablando del caso mexicano, ¿sí? Hasta la próxima. Así es, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos entonces una idea, él ya nos dio una visión bastante amplia de qué es lo que se está poniendo en juego en este proceso electoral, cuáles son las tendencias que él aprecia y bueno, cuáles son las posibilidades. Cuando regresemos, por supuesto,
vamos a visualizar, a tratar de visualizar el escenario que se le presentaría a México después del 2 de junio, cuando terminen las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el México después del 2 de junio en las elecciones generales, donde se incluyen las presidenciales? Bueno, seguimos revisando desde el mundo, desde el sur, el tema mexicano, sus elecciones, pero veamos algunas claves de cara a estos comicios. Analicemos el panorama desde lo que reseña la agencia AP News, Associated Press. En medio del proceso electoral, las posibilidades de hacer historia en el país con la llegada de una mujer a la presidencia son altas, pero para llegar a eso, el pueblo destaca 5 puntos importantes para escoger a su nueva autoridad. En primer lugar, se posiciona la crisis migratoria en la frontera con Texas, Estados Unidos, pues a esto se le suma que la crisis es de suma prioridad para quien ocupe la Casa Blanca en noviembre de este año. Estamos hablando de los Estados Unidos. Como segunda clave tenemos el objetivo de continuar la lucha contra el narcotráfico, tema que por cierto lo manejan con pinzas los candidatos. Como tercer punto, impulsar la economía y las alianzas internacionales. En cuarto lugar, se vislumbra una nueva ola de progresismo en América Latina. Y por último, fortalecer la democracia y la libertad de expresión. Después de ver estas ideas que están allí, que están planteadas por esta agencia de noticias, Associated Press, vamos a conversar con otro invitado, quien tiene también una gran experiencia. Estamos hablando de Adrián Ramírez, que es presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien nos acompaña desde Ciudad de México. Bueno, Adrián, como leímos allí y como se ha, digamos, denotado en lo que hemos estado conversando, parece que lo que va a ocurrir en México es que va a haber por primera vez una presidenta, una mujer presidente de la República de México. Ahora, según dice nuestro anterior invitado, se da por descontado que va a ganar Sheinbaum, es decir, va a seguir el proyecto de López Obrador con Morena, salvo que tú tengas una opinión diferente. Ahora, el 2 de junio son las elecciones generales, incluyendo la presidencial. ¿Cuál es el desafío de esta presidenta, suponiendo que sea una de ellas, especialmente Sheinbaum, frente a las circunstancias que el mundo está viviendo y frente, como decía el artículo, frente a las nuevas elecciones de Estados Unidos? Sí, ¿qué tal, Luis Guillermo? Pues mira, creo que el primer desafío es ganar la presidencia. Segundo, el lograr lo que se llama concretar el plan C. Se requiere que haya una amplia mayoría, sobre todo en el Congreso, para que no se obstaculice las reformas que van a profundizar la propuesta de un modelo de bienestar en el que se pone en el centro a los pobres como primer elemento. Ese es el asunto mayor. Y hay otro asunto relacionado con también el Senado y la Cámara de Diputados, y es que estos dirigentes de los partidos políticos que están vinculados a actos de corrupción, que están siendo investigados o incluso perseguidos, quieren blindarse con lo que se llama el fuero, y al tener fuero, entonces algunos de ellos que incluso están refugiados en Estados Unidos pueden regresar, pueden ocupar una curul y el juicio de desafuero sería un poco complicado. Realmente lo que se juega aquí
para esta minoría del PRI, el PAN y el PRD es el gran negocio de estar vinculado al aparato del poder público para seguir haciendo negocios, para seguir traficando influencias. Y ya vimos cómo se había impuesto en nuestro país, como en muchas partes del mundo, estas democracias de marketing. Y creo que estamos ante tres escenarios de guerra que debemos de considerarlos así. Uno de ellos, el más importante, es la guerra mediática, en la que esta guerra es transnacional porque la ultraderecha en el mundo se va organizando para brindar apoyo a los candidatos en los diferentes países y sobre todo con ese poder mediático de los grandes medios de comunicación intenta poner una narrativa. Y para ello, como no tiene una base de sustento, incurre en una serie de noticias falsas, de descalificaciones y de alguna manera una prensa mercenaria que ya lo hemos visto, incluso estos pensadores que antes se decían de izquierda y que hoy han mostrado su verdadero rostro, están llamando a que sea una guerra muy sucia, o sea, lo más sucio posible, no importa, lo importante es denostar a los candidatos de esta alianza PRI, de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ese es uno de los elementos. El otro elemento también que nos preocupa en esa narrativa de introducir el miedo, la campaña de la oposición se ha centrado en decir queremos vivir sin miedo y sobre todo ellos que organizaron a la delincuencia, ellos que la han auspiciado, ellos que la han alimentado a través de la DEA, de la CIA y de los grandes consorcios de la oligarquía nacional, pues están moviendo esas piezas para introducir temor en la población porque estos grupos pueden cometer algunos actos y por eso incluso la salida de nuestro embajador nuestro embajador en Ecuador, la ruptura de las relaciones diplomáticas se debió al comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador que mencionaba y alertaba sobre la utilización de magnicidios de los candidatos para con ello modificar la tendencia que en aquel caso había del correísmo que podía llegar a la presidencia de la República en Ecuador. Y esa situación es algo que se puede pasar en México. Bien, déjame agregar un elemento que puede ser útil en esta conversación porque con base en las tendencias actuales en México, la llamada cuarta transformación está cerca de asegurar una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Según los datos de Metrix presentados en el sitio Tendencias en redes sociales, las previsiones señalan que la coalición Morena obtendría 292 escaños en la Cámara de Diputados. Acuérdate que son 500, ¿no? O sea que tendría una mayoría importante. Mientras tanto, Frente Amplio por México tendría 183 y Movimiento Ciudadano alcanzaría 25 de los escaños, como están viendo allí en la gráfica. Pese a que la atención pública está en las próximas elecciones presidenciales, la composición del Congreso es crucial. Este puede facilitar la implementación de reformas importantes o conducir a un estancamiento legislativo. Adrián, háblanos sobre eso, justamente. ¿Cuáles son las posibilidades de que, por ejemplo, Sheinbaum, ganando en nombre de Morena, pueda entonces tener un mejor escenario que el que tuvo López Obrador para lograr otras cosas que no se pudieron por la falta de apoyo en todo el Congreso? Bueno, ahí hay que tomar en cuenta que será muy difícil que se pierda la mayoría en el Congreso, pero se necesita una mayoría calificada, es decir, las 3/4 partes del Congreso para poder hacer reformas constitucionales de gran calado. Y ahí hay que tomar en cuenta que hay ciertos riesgos que hay que tomar atención porque en el momento en que Morena viene con ese impacto arrasando y atrayendo el voto de millones de mexicanos, también algunos grupos que vieron negadas sus posibilidades de aspirar a un cargo público estando en la oposición han venido a intentar engrosar las filas de Morena y ahí se corre el riesgo que una vez que ellos entren
puedan cambiar nuevamente de bando y romper esta mayoría calificada que se necesita para las grandes reformas. Sin embargo, lo creemos muy difícil. Hay una gran movilización de la población que está activa y difícilmente en un mes va a cambiar la tendencia de los votos. El voto duro de la derecha y la ultraderecha estarán entre los 20 y 30 millones y con eso no le alcanza para poder dominar el Congreso. Además, también en algunos estados de la República donde va a haber elecciones de gobernador, también es muy probable que pierda la oposición y por lo tanto de guinda se vista el resto del país. Pero para nosotros como mexicanos y como defensores de derechos humanos, lo que necesitamos es garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos y en ese sentido también es muy importante hacer énfasis en las figuras de democracia participativa como es la consulta popular para la democión del mandato cuando una persona no cumpla con su función. Bien, Adrián, entonces agradecido por tu apreciación tan interesante, ¿verdad? Tenemos chance todavía hasta el 2 de junio, un poco más allá, para seguir revisando este tema. Por lo pronto, agradecido por tu participación, Adrián. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Luis Guillermo, y a todos los amigos de Telesur. Muy bien. Bueno, ahora vamos a revisar el resultado de la encuesta que hicimos a nuestra audiencia. Recordemos que la pregunta era: este domingo 7 de abril se realizó el primer debate entre candidatos presidenciales para las elecciones generales que se realizarán en México el 2 de junio. Lo que pasa en estos comicios será determinante para Latinoamérica. Ahora, ¿qué tendrán los mexicanos después de estas elecciones? La primera opción es retorno al pasado, dice 9%. Poca gente cree que esto vaya a ocurrir. Segundo, profundización de cambios, 61%, 2/3. Se parece mucho a lo que estaban diciendo nuestros entrevistados. La tercera opción dice una nueva opción, 4%. No hay mucha gente que crea eso. Y hay un porcentaje no despreciable, casi en una cuarta parte de la participación, donde dice que 26% cree que va a haber injerencia de los Estados Unidos. Probablemente haya una combinación de algunas de estas tendencias, pero bueno, bienvenida la opinión de ustedes. Ahora, como todos sabemos, México es uno de los países más importantes de Latinoamérica, no solo por su tamaño, ubicación geográfica y riqueza. México es una nación que ha sabido ganarse el respeto mundial, sobre todo en los últimos años, gracias a que el pueblo ha sabido redimensionar su liderazgo. De tal manera que es lógico suponer que México sabrá escoger a quién mantendrá y profundizará el avance político, social y económico que ha experimentado ese país, que como sabemos está muy cerca de Estados Unidos y por tanto también sufre las consecuencias de los problemas que ese sistema económico y político no solo han provocado para el norte, sino para todo el mundo desde el sur.